Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva, ¿verdad? Estamos aquí listos ya para poder compartir lo que Dios pues nos ha preparado para este día. Te felicito si tú estás ahí, como todos los días, pues es un gusto para mí, ¿verdad? Saludarte. Bueno, todos los días que tenemos acá esta intervención, te agradezco, ¿verdad? Me honras con tu presencia y te felicito por tomar a Dios en cuenta en todo lo que haces en tu vida. Te digo que cuando tú tomas en cuenta a Dios, cuando tú en todo lo que haces estás pendiente de lo que Dios dice, de las instrucciones de Dios para tu vida y las obedeces, todo te va a resultar para bien. Amén. Así que ahora vamos a orar, vamos a pedir al Señor dirección en este momento, que sea Él tomando control de todo lo que va a acontecer acá y que sea Él expresando sus palabras a través de mis labios. Así que vamos ahorita a orar. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por un día más que nos permites, una oportunidad más que nos concedes de poder estar aquí, Señor, ante mis amigos, mis hermanos, mis familiares, para poder compartir, Señor, este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en este día. Te ruego que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y asimismo que tomes control de las palabras que se van a expresar en este momento, que sea lo que tú quieras que se dé a conocer y que prepares esos corazones como terreno fértil, Señor, para que esta palabra quede bien cimentada en los corazones de aquellos que van a escuchar en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí en fundamento bíblico, ¿verdad? Estamos creando estas bases sólidas. Eso es un fundamento. Así como cuando tú ves allá en la arquitectura, ¿verdad? Los arquitectos, cuando empiezan a hacer los edificios y esas tremendas construcciones, podemos notar, ¿verdad?, que ellos pues hacen primero un fundamento, ¿verdad? Si no, pues ese edificio te puedes imaginar en un momento sísmico, más que todo en esta área, aquí en El Salvador, Centroamérica, toda esta área, pues ya conocemos, es muy común de nosotros de que vivimos en un ambiente, en un terreno, ¿verdad?, donde siempre se dan estos acontecimientos de movimientos de tierra, ¿verdad?, esos sismos. Entonces, imagínate si no se pudiera realizar o si no se efectuara el hacer un buen fundamento, ¿qué pasaría con esos edificios cuando se viniera un buen sacudimiento, como decimos nosotros, cuando ocurre un terremoto, ¿verdad? Algo así, o sea, movimientos telúricos. Pues entonces así mismo en la vida espiritual, nosotros también hay momentos donde somos sacudidos espiritualmente, donde Dios permite las pruebas, las tribulaciones, las tormentas para que nosotros pues podamos venir y mantener esa fe, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos cruzando por esas circunstancias, cuando tenemos un fundamento bien estable, nosotros podemos mantenernos firmes. Y no solamente cuando vienen los problemas y las dificultades, sino también cuando vienen estas ideologías que son contrarias a la doctrina que Dios es dispuesto a mostrarnos a nosotros a través de su santa palabra. Amén. Entonces, por eso es importante tener esas bases sólidas, ese fundamento donde podamos edificar, ¿verdad?, correctamente lo que es nuestra vida cristiana. Amén. Después de esta introducción, pues vamos ya a entrar de lleno con lo que corresponde este día. Así que vamos a ir al fundamento bíblico y el tema es: el Espíritu Santo es eterno. Es un atributo del Espíritu Santo que es eterno, así como el Padre es eterno, así como el Hijo es eterno, también el Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esas características y que como estamos conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de esto? Que conozcamos al Espíritu Santo, que es el que está ahorita. Esta es la dimensión, o es, como te dijera, la dispensación del Espíritu Santo. Y entonces ahorita pues no puede ser, ¿verdad? Es como estar en un trabajo y sin conocer al jefe, ¿verdad? Que es bien lógico. Entonces debemos de nosotros venir y estar acá conocedores quién es el que está entre nosotros, a quién podemos acudir en nuestras dificultades, ¿verdad? A quién podemos buscar, quién es el que nos escucha en el momento que estamos en oración. Amén. Bien, vamos a hablar del Espíritu Santo. Él es eterno y quiero que vayas allá a tu Biblia, si la tienes ahí. Abre tu Biblia allá en 1 Juan 5:7 y si no, pues anota la cita bíblica y después
tú vienes y ya más despacio vas ahí estudiando lo que es la Biblia y vas subrayando, ¿verdad?, esos temas. Así que 1 Juan 5:7 dice, estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues aquí podemos ver que aquí menciona a las tres personas. Dice, estos son los que dan testimonios en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Verbo que es Jesús, ¿verdad? Aquí cuando dice Verbo se está refiriendo a Jesús. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Entonces podemos ver acá, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es esto, y es que los tres son uno, y lo que quiero que entiendas es que cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque tengan como esas expresiones o como esas formas de poder darse a conocer diferente, son lo mismo. Cuando hablamos del Padre estamos hablando del Hijo y estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo también estamos hablando del Padre y del Hijo, aunque se puedan ellos manifestar de diferente manera, siguen siendo uno, ¿verdad? Aunque se manifiesten de diferente manera, aunque tengan tres maneras, por lo que podemos entender aquí que la Trinidad es algo muy difícil de poderla comprender con nuestra mente humana, pero para tratarlo de comprender un poquito, ¿verdad? Es que podemos decir de que es una persona, pero que se puede manifestar de tres maneras diferentes, ¿verdad? Como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocemos ciertas expresiones de Él diferentes. El Padre es el creador, ¿verdad? El Padre es el creador, el que hizo todo el universo, el que existe, el que ha hecho todo lo que existe y nos creó a nosotros. El Hijo es el que vino a rescatar y a salvar a todo el mundo, pero el Espíritu Santo es el consolador, el que está con nosotros, ¿verdad? Y el que redarguye de pecado, el que nos guía, el que nos recuerda las palabras de Jesús. Entonces vemos que cada quien tiene su propia expresión de lo que es, pero en realidad ellos tres son uno. Amén. Entonces, bien, vamos a después, espero que me haya dado a entender un poco referente a esto. Es un tema algo muy difícil de poder explicarlo y de comprenderlo también, pero así son las cosas de Dios. Hay cosas que podemos entender perfecto y hay otras cosas que vamos a tener que decir, mira, Señor, ¿y cómo es esto? Pues, ¿qué es lo que nos querías decir? ¿Verdad? Hay momentos donde cuando nosotros vamos a tener que esperar cuando estemos ahí en su presencia, vamos a entender todas las cosas, ¿verdad? Hay cosas aquí que no las podemos comprender porque aunque dice la Biblia que hay que entenderse espiritualmente, van a haber cosas que hasta que estemos en la presencia de Dios las vamos a entender claramente. Esto es lo que significaba aquello que yo no entendía, ¿verdad? Allá lo vamos a entender las cosas. Bueno, pero vamos a seguir avanzando en esto y vamos ya a entrar de lleno lo que es este tema. Y bueno, el Espíritu Santo está desde el principio. Nosotros decimos, es que Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. Sí, se fue Jesús y vino el Espíritu Santo, pero la verdad que Él ya existía. Amén. No significa que Él existió hasta que Jesús se fue, que Jesús vino y dijo, mira, yo tengo que ir al Padre, ¿verdad? Y para que venga el Consolador. No, es que no fue así la cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo ya existía y lo vemos allá en Génesis 1:2. Vamos a ver Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Dice, cuando hablamos de Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu, cuando tú escuchas en la Biblia, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu con E mayúscula, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, porque ellos tres son uno, ¿verdad? Entonces estamos hablando del mismo Espíritu, nada más que anteriormente el Espíritu de Jehová, ¿verdad?, se manifestaba siempre, pero no como lo conocemos ahora. Él siempre, ya vamos a ver eso, y es que Él no permanecía aquí, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el inicio ya existía. Dice aquí, dice que estaba, dice, la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Dice, y se movía sobre la faz de las aguas. Como podemos ver, aquí hay una acción, ¿verdad? Dice
que se movía, o sea, estaba accionando, estaba haciendo una acción. Entonces podemos entender esto, y es que cuando Dios hizo la creación, el Espíritu Santo estaba obrando. Cuando yo lo veo esto, puedo entender es que Dios dio la palabra. De la boca de Dios dijo, hágase la luz. Hágase la luz. Sepárense las aguas de las aguas, y la expansión de las aguas que están arriba se llamará cielo, y la expansión que están debajo en la tierra se reunirán las aguas y se llamarán mares. Sepárese la tierra y producirá hierba, todo tipo de fruta, ¿verdad? Y las especies de las aguas y las especies terrestres, todo eso lo dijo Jehová Dios, hágase. Él expresó su voz, pero quien hizo el milagro fue el Espíritu Santo, porque Él estaba ahí moviéndose. Él es el de la acción, Él es el que hace, Él es el que actúa, ¿verdad? Él es cuando tú dices, porque cuando nosotros oramos, ¿quién es el que viene y hace como te dijera, viene y traduce lo que nosotros decimos en oración y lo lleva hacia el Padre? ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el de la acción. El Espíritu Santo es el que hace las cosas posibles. Entonces, por eso es que vemos aquí entendemos de esta manera. La palabra que salió es Jesús, porque Jesús es la palabra, Él es el verbo. Jesús es la palabra. Hágase la luz, la expresión de la palabra luz, lo que nosotros conocemos, porque cuando te digo luz, a ti se te puede venir exactamente la palabra luz a tu mente, o se te viene la imagen, ¿verdad? De luz en tu mente, la imagen que tú tengas de luz, ¿verdad? Pero en sí la palabra, el hecho, yo no sé si me doy a explicar, el hecho de la palabra, lo que significa es Jesús. Y la acción de pronunciar la hizo Jehová Dios, pero para que se hicieran realidad las cosas, lo hizo el Espíritu Santo de Él. Amén. Por eso es que Él estaba ahí. Cuando vemos más adelante, ahí en el mismo Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué si solo estaba Jehová Dios hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza? Pero no fue así. Ahí la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Significa que ahí había alguien más. No estaba solo Jehová Dios. Ahí estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaban los tres. Y entre los tres hicieron al ser humano. Entonces podemos ver ahí que tomaron en cuenta todo esto, ¿verdad? Para poder realizar lo que es la humanidad. Entonces lo que yo quiero que entiendas acá es que el Espíritu Santo ya existía. Que no es que Jesús tuvo que morir para que viniera el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es que Jesús tuvo que morir para que existiera el Espíritu Santo. No, es que Jesús está vivo. Jesús está vivo, pero Jesús ¿a dónde está? Está sentado a la diestra del Padre, está en un trono, está sentado, está esperando que los enemigos se pongan bajo sus pies para después venir y a recoger su iglesia y casarse con ella, que somos todos nosotros, la iglesia de Cristo, la novia de Él. Él está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es el que está entre nosotros, pero no significa que Jesús está muerto para que surgiera el Espíritu Santo tenía que morir Jesús. No, significa que ya existía, pero que Él se hizo presente aquí en la tierra, ya permanente, hasta que Jesús subió al cielo. Amén. Entonces eso es lo que significa. Pero Él ya existía desde el principio. Vemos allá en la antigüedad, o sea en el Antiguo Testamento, que Él siempre se manifestó. Lo vemos allá en Éxodo 31:3, ¿verdad? Ahí lo vas a ir buscando tú en tu Biblia después. Éxodo 31:3 es cuando vemos ahí que están haciendo el tabernáculo y Dios ya le dio la orden a Moisés cómo es que tiene que ser ese tabernáculo, pero Él también le da la instrucción de las personas que van a estar involucradas en ello. Mira qué importante en esto, podemos aquí también aprender algo más, y es que qué bueno es cuando es Dios quien te dice quién debe hacerse cargo de ciertas cosas. Quiénes son las personas que deben de tomar el control en diferentes áreas. Porque cuando es Dios quien lo hace, es porque Dios quien sabe qué es lo que ha depositado en esa persona. En este momento Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, háblale
a Bezaleel y a Oliab. Yo he escogido a Bezaleel y a Oliab para que vengan y edifiquen el tabernáculo. En ese caso significa que iban a hacer el arca del pacto. Ellos hicieron la menorá. Ellos hicieron todo lo que tiene que ver de metal y de joyas, ¿verdad? Todo lo que iba de oro, todo lo que era de ese tipo de material, de madera, de acacia, todo eso que expresa la palabra de Dios acerca del tabernáculo. Fueron ellos los que lo edificaron, porque Dios dice ahí que Él los llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte. Dios dio toda esa habilidad a estas personas, a estos dos jóvenes, para que pudieran realizar esta función para la construcción del tabernáculo. Y es que cuando Dios te elige para algo, Él te dota a ti, Él te llena de las características, de las cualidades que tú necesitas para poder ejercer la función que Dios ha puesto dentro de tu vida. Dios no te envía nada más así por así, no, Dios te equipa. Vemos aquí, Dios llamó a estos dos jóvenes, pero estos dos jóvenes dice que los llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte, para que puedan realizar lo que hoy conocemos, lo que se nos describe en la palabra de Dios, que son los elementos o la mobiliaria que tenía el tabernáculo, ¿verdad? Ellos fueron los que lo hicieron. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo hace ahí la función. ¿Cuál es la función? De dotar a la persona, de darles habilidad para poder realizar las cosas. En ese momento el Espíritu Santo descendió sobre ellos para darles esa habilidad para poder realizar lo que Dios les estaba pidiendo. Vemos aquí también unge reyes. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo unge a reyes. Lo vemos allá en 1 Samuel 16 y en 1 Samuel 16:13, cuando vemos al rey Saúl y al rey David. A ellos dos, el Espíritu Santo también los ungió para que puedan ejercer lo que era el reinado, para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque ese momento la unción es parte del Espíritu Santo. La unción tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí está respaldando, ¿verdad?, el Espíritu Santo a estos dos reyes. Desde el momento que los ungieron, el Espíritu Santo estuvo respaldándoles a ellos. Vemos cómo hace esa función el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento vemos también cuando Jesús es bautizado. Ahí vemos manifiesto al Espíritu Santo a través de una paloma. Dice ahí en Mateo 3:16 que dice que cuando él estaba en el río Jordán, donde estaban bautizándolo, y ahí estaba Juan el Bautista. Estaba Juan el Bautista bautizando, y en ese momento que lo bautizó, dice que descendió una paloma del cielo, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo. Descendió una paloma del cielo y que dijo la voz de Dios, se escuchó, dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí demostró nuestro Dios, ¿verdad? Está su voz, escuchamos la voz de Dios. Fíjate bien que ahí están los tres. Escuchamos la voz de Dios. Jesucristo, que es la palabra, estaba siendo bautizado. Pero y bautizado con agua. El agua significa la palabra de Dios. Estaba siendo bautizado Jesús. Pero en ese momento estaba también el Espíritu Santo sobre él, que estaba representado. No es una paloma, estaba representado. El Espíritu Santo tiene muchas representaciones y más adelante te las voy a mencionar. E incluso hay otros videos donde yo tengo ahí ya contemplado, ya está ahí registrado lo que son los símbolos del Espíritu Santo. Uno de ellos es esa forma que tomó el Espíritu Santo de una paloma. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que ahí se manifestó el Espíritu Santo de Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando ya Jesús viene y antes de empezar su ministerio, se hizo presente el Espíritu Santo para acompañarle. Amén. Y allá en Hechos 10:38 también nos habla referente por qué era necesario que Jesús viniera y fuese ungido por el Espíritu Santo. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
¿Te das cuenta cuál es la importancia de que viniera el Espíritu Santo sobre Jesús? Muchos podemos decir, bueno, ¿y que no es Dios, pues? ¿Y que no es Dios? ¿Para qué necesitaba el Espíritu Santo? ¿Es que no es Dios, pues? ¿Por qué necesitaba ir a ayunar? ¿Por qué necesitaba buscar a Dios en oración? ¿Por qué lo necesitaba si no es Dios, pues? Claro que es Dios. Él es Dios. Pero en ese momento, para venir aquí a la tierra, Él se despojó de su deidad y se hizo, aunque era 100% hombre y 100% Dios, pero él se limitó a ser como hombre, humano, a ser como un humano. Sintió las necesidades de un humano. Dormía, comía, ¿verdad? Sentía dolor, lloraba, se reía, ¿verdad? Tenía esas emociones como las que tiene un humano, porque Él se hizo humano, por eso nació de una mujer, para venir y ser humano, porque él perfectamente podía haber dicho, yo voy a aparecerme en la tierra y voy a hacer este milagro, voy a rescatar a todas las personas que no quieren nada conmigo porque no pueden cumplir la ley. Él pudo haber hecho eso, simplemente aparecerse porque es Dios. Pero no, Él vino y quiso nacer de una mujer para ser virgen, una mujer para ser humano, de una mujer virgen para ser humano, ¿verdad? Y poder vivir entre nosotros y mostrarnos la vida cristiana a través de Él. Y vemos aquí la importancia, Jesús siendo Dios, vino el Espíritu Santo y lo respaldó en cada una de las proezas que Él anduvo haciendo. Todo lo que vemos sobrenatural, la sanidad de una persona, ahí estaba involucrado el Espíritu Santo. La liberación de un endemoniado, ahí estaba el Espíritu Santo. Amén. Dice ahí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a otros, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo, que es Dios, estaba con él. Por eso Él hacía esto. Por eso es que era necesario ir a orar, porque Él era carne también. Él oraba, ¿verdad? Él ayunaba. Él hacía los milagros porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Era el que lo estaba respaldando. Pero Él venía y se santificaba. Él se apartaba a orar para que fuese respaldado. O sea, nos estaba dando una lección ahí. Él es Dios. No necesitaba hacerlo. Pero Él lo quiso hacer de esa manera para que nosotros podamos tomar ese ejemplo de que es necesario apartarnos, que es necesario orar. No podemos venir y esto es como, o sea, la unción y el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una persona, pero la unción es como un combustible. Si tú no llenas tu tanque, yo tomo este ejemplo, ¿verdad? Porque creo que es más inmediato. Si yo tuviera un vehículo y yo quisiera salir a un lugar lejos, sí, primeramente tengo que revisarlo, y en segundo lugar tengo que ver que su tanque esté lleno de combustible, porque si no me va a dejar a medio camino, ¿verdad? Entonces tengo que estar que esté de acuerdo a lo que yo quiero hacer, al viaje donde voy, a la distancia, hacia donde yo me dirijo, que yo tenga que calcular que me pueda rendir ese combustible de ida y regreso, ¿verdad? Y que esté en buenas condiciones, que no me vayan a pasar un accidente en el camino. O sea, tengo que revisar eso. Entonces, así mismo es la vida cristiana. Nosotros no podemos pretender que el poder de Dios se manifieste si nosotros no estamos llenos de ese combustible, que en este caso le podemos llamar la unción, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo para poder realizar la obra de Dios, porque no la hacemos nosotros, lo hace el Espíritu de Dios a través de nosotros, pero tenemos que estar ungidos. Vemos que Él ungió a los reyes, vemos que Él ungió a Jesús para poder realizar las proezas sobrenaturales. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los que somos parte de la iglesia, tenemos que estar ungidos primero para poder venir y para que se hagan notorias todos aquellos acontecimientos sobrenaturales. No se trata de venir, sí, la fe importa, la fe es necesaria. Tú no vas a levantar a una persona de una cama que esté enfermo si no tiene fe, si no crees que esa persona se va a levantar. Tanto tú como la persona que está ahí enferma tiene que creerlo, que va a sanarse. Amén. Entonces, sin fe tampoco es imposible. Pero también si tú no has orado, porque la persona puede tener fe, tú puedes tener fe, pero si no tienes la suficiente unción no va a pasar nada, ¿verdad? Tienes que estar ungido y tienes que estar
respaldado por el Espíritu Santo para que los acontecimientos sobrenaturales se vean, se visualicen, se hagan realidad como lo hemos visto aquí. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, no fue de otra manera. Lo vemos aquí bien clarito, esta circunstancia. Dios primero unge a las personas y después hacen lo que Dios les destinó a hacer. Dios ungió a Jesús y después se fue a empezar su ministerio. Después de que ayunó y oró, se empezó a hacer su ministerio y vemos cómo Dios liberó gente, estuvo enseñando, estuvo predicando y sanando personas a través de eso, porque se apartaba para buscar a Dios. ¿Qué más podemos ver? Hay una promesa del Espíritu Santo acá en Hechos 2, 17, 18. Aquí nos dice algo el Espíritu Santo. En Hechos 2, 17, 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, soñarán sueños, y desierto dice y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, que son los ministros, son las ministras de Dios, son las personas que predican el Evangelio. En aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuáles son esos tiempos? Estos tiempos. Estos tiempos. Esto lo dijo allá en el libro de Hechos, vemos esto. Y esto es una profecía que aparece en el libro de Joel, donde dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No puede ser sin el Espíritu Santo, no lo podemos hacer sin Él. Tiene que ser el Espíritu Santo que esté con nosotros. ¿Te das cuenta qué importante es eso? Y para que tú puedas tener el Espíritu Santo tienes que creer en Él en primer lugar y tienes que saber quién es el Espíritu Santo. Tú no puedes recibir algo de lo cual tú no sabes, de lo cual tú no conoces. Es por eso que hay mucha gente que anda por ahí que son como vasijas, pero vasijas nada más como que dijera, como una coraza nada más, pero que en su interior no hay nada, porque no están llenos del Espíritu Santo, porque no conocen el Espíritu Santo, o porque no le dan prioridad al Espíritu Santo, o porque lo conocen de una manera diferente. Amén. Tú tienes que conocer quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace, para poder tú darle oportunidad en tu corazón, porque el Espíritu Santo es un caballero. Él no llega más allá de lo que tú no se lo permites. Amén. Él no llega más allá de lo que tú se lo permites. Él tal vez quiere contigo eso demostrar de lo que es capaz de hacer. Pero si tú no le das la pauta, Él no lo hace. Y yo voy a dar este ejemplo. Yo lo he expresado en otras veces. Y es que cuando yo estaba muy pequeña, estaba en una iglesia de las Asambleas de Dios. Esa fue mi cuna, ¿verdad? La Asamblea de Dios, la iglesia Penuel, ¿verdad? De las Asambleas de Dios era mi cuna. Y resulta que ahí yo cantaba ahí en un grupo de alabanza, pero todos tenemos que estar bautizados en aguas y bautizados en el Espíritu para poder subir a ese podio, a poder adorar a Dios. Y resulta que todas las jóvenes de mi edad, ¿verdad? Y bajamos con las diaconisas a la casa pastoral, ¿verdad? Bajamos con las diaconisas a orar. Siempre que estábamos en los cultos, bajábamos a orar. Y ellos lo que querían que nosotros fuésemos bautizados por el Espíritu Santo, lo que se menciona como el poder hablar en otras lenguas. Yo estaba muy pequeña para ese entonces, pero yo quería hacerlo, pero en el momento en que sentí como que iba a pasar, yo me detuve, porque yo empecé a ver a las demás que lo hacían, pero en el momento yo sentí como que se me durmió toda la lengua aquí y se me durmió todo lo que era la parte de la boca y de repente sentí como un frenillo y eso a mí me asustó. Entonces yo dije no, y en ese momento cuando dije no, se quitó eso y ya no pasó. Y después yo dije, y todos me dijo, ¿y qué sentiste? Porque yo les decía, ¿y qué sentí? ¿Y qué pasa? Porque para poder yo darle, para que sucediera. Y yo le preguntaba a mis amigas, a mis compañeros, ¿qué sentías y qué pasaba? Y ellas me contaban su experiencia. Pero cuando yo sentí eso, dije, no. Y el Espíritu Santo ahí me soltó. Porque Él es un caballero.
ya estando ya más mayor, más adulta, y dije, no, yo quiero que eso venga a mi vida, yo quiero saber qué es hablar en lengua, yo quiero saber que el Espíritu Santo, pero yo dije, pero yo le fui bien claro, quiero el don de hablar en lenguas, pero que seas tú otorgándolo, no que yo, porque hay personas que a veces solamente lo dicen y no son. Yo quiero algo verdadero, algo legítimo. Y yo le dije al Espíritu Santo, yo quiero saber qué es eso, pero quiero que sea legítimo tuyo. Pues un día y pasó lo mismo. Sentí aquí dormido, pero yo estaba más mayor. Y entonces dije, sí, Espíritu Santo, yo quiero saber qué es esto. Y me entregué completamente y pasó. Y así es como realmente para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? No es para yo poder venir y a darme aquí el porque no. Para la honra y gloria, con mucha humildad lo digo, en ese momento el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y empecé a hablar en otras lenguas. Pero ¿qué pasó? Fue porque yo le permití al Espíritu Santo hacerlo, porque Él es un caballero. Él te respeta. Él no llega más allá. Él no, si tú eres de aquellos que tienes temor al Espíritu Santo, Él solamente te puede estar observando ahí en una esquinita, en un ladito de tu casa. Y Él ahí va a estar esperando a que tú le hagas partícipe en tu vida, porque Él tal vez quiere sanarte, porque Él también quiere manifestar, quiere mostrarte lo que Él puede hacer en el mundo sobrenatural. Él puede hacer tantas cosas que nosotros desconocemos, ¿por qué no le damos la oportunidad de que Él se exprese, de que Él venga y se dé a conocer como lo que realmente Él sabe hacer? Entonces, Él es caballero, Él llega hasta donde la persona se lo permite. Entonces vemos aquí, dice que en los posteriores días, dice los jóvenes, dice, tendrán visiones, dice los ancianos van a soñar, ¿verdad? Y los hijos van a profetizar, y los siervos, los ministros de Dios, los que predican el evangelio, dice que su espíritu va a ser derramado sobre nosotros y vamos a profetizar. Amén. Estamos en estos tiempos. Este es lo que te dije yo, donde el Espíritu Santo es donde está funcionando, donde está, este es su momento, este es el momento del Espíritu de Dios. Pero no lo conocemos a plenitud porque no le damos la oportunidad de que así sea. Entonces el Espíritu Santo dice que puede hacer todo esto, te puede hacer hablar en lenguas, hay dones del Espíritu Santo, pero también dice que puede hacer que veamos, que tengamos visiones y que soñemos y que profeticemos. Hay tres aspectos que hay aquí, que dice que van a haber visiones, que van a haber sueños y que van a haber profecías. Tres aspectos está mencionando solo en esta porción bíblica, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la persona que realmente le da la oportunidad que se manifieste en su vida. Y hay una ventaja en esto, porque una persona que tiene sueños de un mensaje de Dios, Dios te puede estar advirtiendo de algo, Dios te puede estar orientando, te puede estar, porque Dios no solamente habla a través de su palabra, esta es la base, sí, la base es la palabra. ¿Cómo comienza una persona? Leyendo la Biblia. Pero Dios también habla a través de sueños, Dios también habla a través de visiones, Dios también habla a través de las oraciones, Dios también te habla a través de la naturaleza, ¿verdad? Dios te habla a través de todo lo creado, Dios te habla a través de una alabanza, Dios te habla a través de un rótulo que puedes encontrar en la calle, sientes el palpitar en tu corazón y sientes que Dios te está hablando. Dios te puede hablar de muchas maneras cuando tú ya le conoces a Él quién es. El Espíritu Santo te puede hablar de muchas maneras. Pero ¿cuándo es eso? Cuando le conocemos, cuando sabemos que es Él y no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces podemos entender que Dios nos habla. Entonces hay que darle la oportunidad al Espíritu Santo. Esta es esa promesa y está aconteciendo. Él está obrando de esa manera en nuestras vidas, en toda aquella persona que se lo permite. Ahora vamos a ir ya al último punto, y es que el Espíritu Santo en la actualidad dice, ¿a dónde se encuentra? Estamos viendo que el Espíritu Santo existió siempre, es eterno. Hemos visto que el Espíritu Santo existió desde un inicio, ¿verdad? Desde antes ya estaba. No es que Jesús murió y Él apareció, no, desde antes Él es eterno. Hemos visto cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó en el momento de la creación, cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, cómo se ha manifestado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo y cuando Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Felipe y todos ellos hacían milagros, allí estaba el Espíritu Santo, porque le dijo Jesús,
no salgan a predicar todavía. Espérense que venga el Espíritu Santo de Dios para que vayan a predicar. Entonces me seréis testigos, ¿verdad? En todas partes del mundo. Y así lo hicieron ellos, hasta que ellos se reunieron allá en el Pentecostés, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo vino y los llenó, ¿verdad? Los ungió en ese momento y los llenó. Desde entonces ellos fueron a predicar el Evangelio y entonces sanaban. Porque dice la palabra de Dios que cuando pasaba el apóstol Pedro, con la sombra del apóstol Pedro, la gente sanaba. Porque así era el nivel de unción que tenía él. Así era la cobertura del Espíritu Santo en su vida. Entonces ahí vemos el manifestar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y hasta esta época. El libro de Hechos es el único libro que no se despide el escritor. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos ha quedado abierto. ¿Por qué? Porque todavía está actuando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahí podríamos escribir nuestras historias y continuar lo que es ese libro. Pero bien, dice aquí, en la actualidad, ¿dónde está el Espíritu Santo? Anteriormente lo vimos allá, estaba con el Padre, con el Hijo. Pero ahora dice aquí en 1 Corintios 16, 19, mira lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Estás escuchando? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros no nos pertenecemos, mi amigo, mi hermano. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, no nos pertenecemos. Es el Espíritu Santo que viene y sella nuestro corazón y dice que habita en nosotros. Cuando tú recibiste a Jesús como Rey y Señor de tu vida, el Espíritu Santo habita dentro de ti. El Espíritu Santo habita dentro de mí, porque tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. No nos pertenecemos, le pertenecemos al Espíritu Santo de Dios. Dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Lo tenéis de quién? De parte de Dios. Amén. Lo tenéis de parte de Dios, no es que, porque yo quiero el Espíritu Santo. No, Dios lo permite así. Lo tenéis de parte de Dios y que no sois vuestros. Yo no puedo decir, voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No. Nuestro cuerpo es para honrar y glorificar al dueño que habita aquí. Cuando tú tienes una casa, ¿verdad? Tú eres el dueño de esa casa. Y nadie más puede venir a gobernar esa casa tuya. Nadie más puede venir, yo voy a pintar de este color esta casa. No, ¿de dónde? Esa casa no es suya, es mía. Amén. No te puede venir a decirte otra persona, mire, yo voy a venir a dejar estos muebles a esta casa. ¿Cuál? ¿De dónde? Esa casa no es suya, es mi casa. ¿Ves? Nadie puede venir a hablar fuerte a tu casa. No, porque ¿de dónde? Esa casa no es suya, es mi casa. En tu casa nadie puede hablar fuerte. En tu casa nadie puede ir a poner algo que no le pertenece a tu casa. No puede venir a pintar o a hacer algo porque es tu casa. Tú eres el dueño de esa casa. En mi casa nadie puede venir a hacer otra cosa que no, es mi casa. Amén. Entonces, así es Dios. Nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo. Significa, yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana con mi cuerpo. Eso está diciendo esa porción. Mira, la Biblia lo dice. Lo vamos a leer otra vez para que nos quede bien claro. Dice, o ignoráis, bien clarísimo está. 1 Corintios 6, 19, búscalo y lo subraya bien. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ok? Clarísimo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos a hechura e imagen de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros del momento que le recibimos como Rey y Señor de nuestras vidas. Él es el que gobierna nuestro cuerpo y significa no puedo hacer con lo que a mí se me antoja con mi cuerpo, porque este cuerpo es del Espíritu Santo.
Es por eso que cada vez que tú vas a tomar una decisión tienes que tomar en cuenta a Dios. Y es por eso que algo muy importante aquí, cuando usted va a buscar una pareja, Señor, esa es la pareja que tú tienes para mí. Señor, este es el hombre que tú dijiste que era para mí. Señor, ¿qué puedo hacer con esto? Amén. Es por eso que hay que esperarse para el matrimonio. Es por eso que yo no puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo, porque le pertenece a un Espíritu Santo que habita dentro de mí. Amén. Entonces no puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo, como lo dice ahí. Amén. Entonces hoy te dejo este mensaje a ti. Qué importante es, ¿verdad? Que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos ahora a orar para despedirnos, ¿verdad? Y nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir el otro jueves, ¿verdad? Con otro tema que Dios, si Dios nos permite. Vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que nos has dado acerca del Espíritu Santo, y qué importante es, Señor, reconocer y saber que sin ti no somos nada. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos para seguir avanzando, para tomar direcciones, para ir en la dirección correcta, para ir caminando, Señor, hacia el lugar correcto donde tú has establecido, Señor, donde debemos de estar. Así que, bendito Señor, te ruego, Padre mío, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que quites todo obstáculo en nuestro camino, Señor, para que podamos encontrarnos en el lugar que tú requieres que debemos de estar, Señor. Así que en este momento, Señor, muchas gracias por habernos hablado, por habernos aclarado que nosotros no nos pertenecemos, somos propiedad del Espíritu Santo de Dios. Así que muchas gracias, Señor, por ello. Bendice a mi amigo, bendice a mi hermano que está ahí escuchando. Ayúdale, Señor, bendícelo en cada una de sus dificultades, resuelve sus problemas, Señor. Sana al que está enfermo ahora en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en el que está enfermo, Señor. Levántalo de esa cama. Sácalo con bien, Señor, de ese hospital, bendito Dios. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en sus vidas. Así también, Señor, bendice al que sale a trabajar y bendice al que sale a estudiar. Protégelo en todos sus caminos, Señor. Líbralo de todo mal, y así como sale de su casa, pueda regresar con bien de nuevo a encontrarse con sus seres queridos. Muchas gracias, bendito Señor, por lo que nos has permitido hablar en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, por haberte quedado hasta el final de este video. Nos seguimos viendo el otro jueves, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Y el día sábado, pues tenemos ya la intervención acerca de Hablemos de Fe. Así que ahí te vamos a estar esperando, ¿verdad? Para que puedas poder escuchar más de lo que es el mensaje de nuestro Dios. Así que muchas gracias por haberme honrado con tu presencia. Que tengas un excelente y bendecido día. Te mando muchos abrazos a donde estés, y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Bendiciones.